Hola bailarines, ¿cómo están? Mi nombre es Fanny y este es Hola bailarines, ¿cómo están? Mi nombre es Fanny, bienvenidos a otro de mis videos de Fan de Buré. En esta ocasión te voy a explicar cómo son los exámenes de admisión profesional para una licenciatura en danza o licenciaturas en arte. Primero tengo que aclararte una cosa bien importante. Un examen de admisión de alguna escuela de danza o alguna escuela de arte depende mucho de la institución a la que tú vas a aplicar. De hecho, muchas veces te explican en las páginas de las mismas escuelas cómo son sus exámenes de admisión. Me metí a varias páginas y más o menos vi dos variantes diferentes que son las que te voy a explicar el día de hoy. Bueno, haces tu procedimiento normal, ¿no? De mi preinscripción, los papeles y todo eso. Te piden los papeles normales, que son tus papeles de bachillerato, tus papeles de nivel medio superior o preparatoria, o no sé cómo se diga en dado caso de que no seas mexicano y estés viendo este video. A veces te llegan a pedir el promedio y es así como una parte mínima que sea como muy importante el hecho de un promedio al momento de hacer un examen. Siguiente, haces tu registro, muchas veces lo haces como dentro de las páginas de la misma escuela, de la misma institución, de gobierno o lo que sea en el que vayas a entrar. Existen diferentes etapas. Primero, la coordinación que tú tengas en tu cuerpo, acondicionamiento físico, figura, a veces peso. Las etapas que vienen dependen mucho de la escuela. Como te dije al inicio de este video, se dividen en dos. Afortunadamente tuve como ambas experiencias, entonces te puedo platicar. Te hacen un examen de coordinación y de ritmo. Pusieron a una persona en la batería y mientras tú ibas ejecutando ciertos ejercicios, no sé, contracciones, alargamientos o cosas así. La siguiente generalmente es una entrevista contigo o una entrevista con tu familia para ver pues qué tanto es el apoyo que tienen contigo, o sea, si tienes como saberes previos, cuál ha sido como tu carrera dentro de la danza o dentro del arte, etcétera. Siguiente es un programa como nutricional, o sea, te checan, un nutriólogo te checa, te pesa, te mide, o sea, que tengas como las habilidades físicas para la danza o físicas para las áreas que tú vas a desempeñar. Un curso como de una semana o hasta 2 semanas de las áreas que tú vas a llevar. Por ejemplo, te dan ballet 3-4 horas de curso todos los días durante esa semana y llevas ballet contemporáneo, folclore, estiramiento, algo de teoría, como un curso muy similar a lo que vas a llevar en la licenciatura. Entonces los maestros ven tu desempeño, cómo te vas desarrollando, si sales bien, si sales mal. Y ahora voy con lo que a mí en la licenciatura que actualmente estudio, a mí me hicieron. Yo estudié la licenciatura en educación de artes escénicas, es decir, no está como especializado en solo una danza, y eso la verdad fue lo que a mí me conquistó de esa licenciatura, porque llevas de todo un poquito. Entonces a mí me hicieron exámenes de varias disciplinas. Mi primer examen fue de coordinación y de acondicionamiento físico, caminar en el espacio en diferentes perfiles, o sea, ir cambiando conforme la música lo va marcando, cosas de aplausos, o sea, son cosas muy básicas que indican a los maestros qué tanta coordinación tienes dentro de tu cuerpo. Examen de teatro y expresión corporal, fueron guiándolo como una clase normal, pero pues obviamente no te explicaban como tal, ¿no? Así te formaban como una clase normal y simplemente te iban como preguntando y ya te ponían la música y lo ibas haciendo y después ya poco a poco te iban viendo o te iban evaluando. Los siguientes 2 exámenes pues ahora sí fueron mucho más prácticos que los anteriores, porque me acuerdo que fue de folclore y recuerdo que cuando yo fui a hacer ese examen yo no tenía la más remota idea de folclore, pero así como que yo veía y así como que creo que soy bastante visual, entonces aparte iba viendo y era así como de veo, ya vi más o menos qué hace y yo lo hago, ¿no? Como que lo imito. Prácticamente mi examen de folclore fue por total imitación, porque de verdad yo no tenía ni idea de lo que estaban, o sea, como tratando de ejecutar los maestros, y estoy casi segura que no me fue tan bien como en los otros exámenes. Y finalmente, que era por
la especialidad a la que yo iba, a la que sigo estando siempre, era la de danza clásica o la de ballet. Así nos pusieron así como en la barra, nos hicieron hacer como ciertas posiciones y así, ¿no? Después de eso nos pusieron como cosas normales de flexibilidad, o sea, subir la piernita, abrir splits, abrir squats, o sea, como ver tus líneas, o sea, ver si apuntabas el pie, si no, tu postura, ciertos ejercicios como de diagonales, unos ejercicios también de barra al piso y todo, y pues igual, o sea, fueron todos los maestros anotaban, me acuerdo, así todo. Entonces acostúmbrate y eso es así totalmente normal. Y fin, eso es más o menos en lo que consisten los exámenes de admisión de una licenciatura en danza o en arte. Pues si vas a aplicar, pues la verdad te deseo la mejor de las suertes, que este video te sirva muchísimo y recuerda ir con la mente positiva. Y si quieres también algunos tips para controlar los nervios, pues ya te he hecho videos, ya te están apareciendo para que pues tú los puedas ver y que veas qué onda como con las audiciones o qué onda con las cosas que tienes que llevar o que no tienes que llevar o cosas así. Bueno, bailarines, esto ha sido todo por el video de hoy. Mi nombre es Fanny, espero les haya servido mucho. Si quieren que les hable de otros temas, ya están mis redes sociales. Recuerden que puedes checar en las listas de reproducción del canal todos los videos que te he hecho, desde tutoriales, recomendaciones, tips y demás que quieras que te diga. Si no, pues déjamelo en las redes sociales, ya te aparecen y sabes que ahí estoy para ti completita por si quieres mandarme algún mensaje, algún saludo, alguna recomendación o algo así. Sabes que aquí ando. Mi nombre es Fanny, esto fue Fan de Buré y los veo para el siguiente video. Si vas a hacer examen a licenciatura en danza, pues bienvenido al mundo de la danza y pues échale muchas ganas. Te deseo el mayor éxito del mundo porque la verdad el éxito es el resultado de mucho trabajo anteriormente. Entonces creo que no te deseo suerte, te deseo el mayor éxito del mundo. Cuídate mucho y nos vemos para otro video de Fan de Buré. Adiós, bye, chao, nos vemos, see you later y ya no sé qué más decir. Bye.